vamos a preparar, disponer, porque ya tenemos ahorita una siguiente conferencia. Tenemos ahorita ya, se está preparando Monseñor Víctor Alejandro Aguilar Ledesma. Él es obispo auxiliar de Morelia, presidente de la Dimensión Episcopal para los Laicos. Y es muy importante el tema que va a dar, porque el tema que nos va a compartir es para empezar a reparar, comienza por adorar. Así es. Por eso este tema, donde fuimos preparando los corazones para que se dispusieran. Una persona que quiere empezar a reparar, primeramente tiene que conocer lo que es la reparación, lo que es el consuelo, como lo decía esa Dani, ¿verdad? Que es curar las heridas de nuestro Dios. Aquí hay un santo que se llama San Agustín de Hipona, y nos comparte algo, nos dice: las pruebas y tribulaciones nos ofrecen la oportunidad de reparar nuestras faltas y pecados pasados. En tales ocasiones, el Señor viene a nosotros como un médico para sanar las heridas dejadas por nuestros pecados. La tribulación es la medicina divina. Pues esas consolaciones, esa reparación que vemos de cada uno de nosotros, será esa medicina de amor que daremos cada uno de los hombres al corazón de Jesús. Y tengo aquí más santos, yo creo que es muy hermosísimo todo lo que nos compartiste. Hay una santa de los santos que nos acompañan el día de hoy, Santa Teresa de Calcuta, que nos dice: el dolor y el sufrimiento han entrado en tu vida, pero recuerda que el dolor, la tristeza y el sufrimiento no son más que el beso de Jesús, una señal de que te ha acercado tanto a Él que puede besarte. Abracemos el sufrimiento. Muy bien, pues ya está lista la conferencia, ya está aquí Monseñor Víctor Alejandro Aguilar Ledesma con este hermosísimo tema para empezar a reparar. Comienza a adorar. Nos enlazamos a Morelia. Continuamos. Perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestro tema, un tema que me parece pues muy importante, sobre todo en estos tiempos, que tiene que ver con la reparación y sobre todo pues con adorar a nuestro Señor, reconocerlo como lo que Él es y lo que nosotros somos delante de Él. Yo decía que era muy importante aprender también a adorar, reconocer a nuestro Señor como nuestro supremo bien, nuestra suprema verdad, porque solamente reconociendo quién es la otra persona, y si amamos a esa persona y creemos en una persona, podemos darnos cuenta de la gravedad de nuestras faltas. Si uno no ama a una persona, si aquella persona es indiferente en tu vida, pues nunca vas a reparar nada porque tú piensas que no hiciste nada. Y pues para muchas personas pecar es muy fácil porque no creen que ofenden a Dios, no creen que ofenden a nadie. Y entonces, pues, si no hay conciencia de pecado es porque no tienes conciencia de tu ser criatural, no tienes conciencia de un Padre que te ama, no tienes conciencia de un Hijo de Dios que te redimió, no tienes conciencia de un Espíritu Santo que te santifica. Y obviamente, pues, invitar a alguien a reparar algo no tendrá ningún sentido. Por eso nosotros sabemos que el acto de reparación tiene que ver también con el desagravio y obviamente con el perdón. Son tres palabras que van juntas: reparar, desagraviar y perdonar o pedir perdón. Reparar, como ustedes saben, significa preparar de nuevo, restaurar. Es el acto o el hecho mismo de hacer una enmienda. Es decir, si yo destruí algo, hay que restaurarlo, hay que repararlo. Cuando una persona comete un daño en una vecindad o quiebra un vidrio, pues hay una obligación moral de reparar el daño que tú causaste. Puede ser accidental o puede ser intencionalmente, pero hay la obligación de reparar aquello que tú hiciste mal, independientemente de las circunstancias que se dieron. Implica la intención de restaurar las cosas y dejarlas en su condición de normalidad y pureza, es decir, como estaban. No es simplemente, bueno, pues yo te hago algo y pues peor estaba, ¿verdad? Decimos los mexicanos.
peor es nada. No se trata de restaurar, sino se trata de dar la condición de normalidad y pureza a como estaban antes de que algo malo fuese hecho. Por eso se aplica generalmente también a recompensar. O sea, reparar también es recompensar por las pérdidas sufridas o los daños causados por una mala acción. O sea, restaurar implica también generalmente recompensar. Decir, no basta simplemente decir lo siento, ni tampoco peor estaba, sino dejar las cosas como estaban. Pero aún más significa recompensar a la persona. Con respecto a Dios, significa recompensar con mayor amor. Es decir, una persona que ha ofendido a Dios no solamente debe decir perdón, no solamente decirle gracias porque me perdonas, sino al desagraviar tienes que recompensar con mayor amor. Pues digamos que tienes que recompensar por el fracaso en el amor causado por el pecado. Me imagino que puede ser así también entre esposos. Cuando hubo una falta, una ofensa a la persona, no basta mirarla a la cara y decirle discúlpame, perdóname, sino tienes que recompensar aquella falta con mayor amor a la persona ofendida. Esto es muy importante porque a veces pensamos, pues ya Dios me perdonó, yo también, y basta. Entonces hay que reconocer que ese Dios al que nos ama tanto, le hemos ofendido a su amor y tenemos que, pues, recompensar. Significa restaurar algo que fue injustamente tomado y sobre todo compensar con generosidad por el egoísmo que causó la injuria. Y este punto de la generosidad implica que cada uno de nosotros, al querer restaurar, estemos dispuestos a dar un poco más. Y ese dar un paso más significa, Señor, porque te amo, estoy dispuesto a hacer más de lo que antes hacía de la ofensa. A lo mejor yo te amo mucho, pero ahora al darme cuenta de la ofensa que he hecho, estoy dispuesto a hacer más para reparar aquello que mi falta humana puede ser que no se dio cuenta que herí el corazón de nuestro Señor. Y bueno, ¿cómo puedo yo restaurar? Le diría a alguien, ¿cómo repararlo? Pues vas a poder repararlo precisamente con mayor amor, con más generosidad. Esto, si ustedes pueden ver ya desde el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de restaurar, se hablaba de restaurar la casa de Dios, el templo. Cristo vino a restaurar los daños del pecado en la casa de Dios, es decir, lo que es su pueblo vivo, su pueblo santo. Es decir, todo lo que está destruido vino a ser restaurado en Cristo. Cristo restauró todas las cosas. Es el primer restaurador de esta obra genial que es la creación, que es el ser humano dañado, hecho pedazos por el pecado. Él viene y restaura no solo la relación con Dios Padre, sino restaura la misma naturaleza humana destruida por el pecado. Él se ofreció en reparación, es decir, Él se destruye para construirnos. Él viene a restaurar, pero destruyéndose, construye, que es realmente ofrecerse desde la cruz, maltratándose, como diría el siervo de Yahvé, ¿verdad? Y sin quedar aspecto humano en él, para que nosotros seamos el hombre nuevo en él. Es decir, la restauración misma es un ofrecimiento en el que se inmola y se destruye algo para hacer algo nuevo. Es solamente así entiendes el amor, es decir, de Dios cuando ves a Jesús. La razón de reparar, uno diría, si ya Jesús ha restaurado perfectamente, entregándose en la cruz por nuestros pecados, entonces yo ¿cómo puedo unirme a una reparación
que no sea la que ya realizó Jesús. Voy a ver nomás 3 textos en Colosenses 1:24, donde nos dice San Pablo: ahora me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes. San Pablo habla aquí, en este texto, los Colosenses, que él está padeciendo. Y esos padecimientos, dice, los soporto por ustedes. Y segundo, completo en mi carne, lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Entonces, el hombre repara desde Cristo y unido a Cristo. Por eso, dice ahí San Pablo, yo soporto esto por ustedes. También nosotros, al reparar, tenemos que soportar, hay que soportar por los demás y completar, dice San Pablo, en mi carne. En mi carne a veces uno quisiera que los sufrimientos solamente fueran de tipo espiritual, pero a veces los sufrimientos y la reparación también son en carne propia. Y esa carne propia, dice allí San Pablo, es lo que le hace falta a los padecimientos, a la tribulación de Cristo. Es decir, el hombre que repara se ofrece destruyendo en carne viva su cuerpo unido a Cristo para restaurar el mundo y restaurar lo que estaba perdido. Para formar, dice allí San Pablo, en su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, esa carne viva, ese templo que se construye, la casa de Dios, es la iglesia. Por eso allí en Filipenses, el siguiente texto, Filipenses 3:10, dice, conocerle a Él, Jesús obviamente, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte. Es decir, que el hombre que va a reparar, entrega su vida en comunión con los padecimientos de Cristo. Y en esos padecimientos de Cristo es hasta hacerte semejante a Él. Es decir, que nosotros en ese estar reparando, unidos a Él que se ofrece desde la cruz, nuestros padecimientos en Él, no es solamente aquellos elementos que pueden ser ya el dolor, la aflicción que tienes de momento, sino estar dispuestos hasta hacerme semejante a Él. Y eso de quererse semejante a Él ya no es algo muy romántico, ya no es algo muy piadoso, ya es verdaderamente entrar en un contacto con Dios mismo, reparando el mundo, pero al estilo de Jesucristo, como Él quiso destruirse para construir, destruirse para restaurar. Y esto es muy doloroso, la verdad. Por eso no nos gusta reparar, porque podemos pensar que solamente sería algo muy espiritual, pero a veces físico. Ahora aquí hay una cuestión importante. La entrega de Cristo es perfectamente meritoria, es decir, ya por los méritos de la pasión de Jesús, ya está completo. Pero hay que recordar que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, su iglesia. Y como tal, como cuerpo de Cristo, hemos de entrar en su sacrificio. O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, tenemos que entrar en su sacrificio. Por eso cuando celebramos la Eucaristía, dicen, oren hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre. Este sacrificio mío y de ustedes es Jesús que se ofrece con su cuerpo. Es el sacrificio agradable al Padre. Ahorita vamos a ver lo agradable al Padre. Pero es el sacrificio que se ofrece. Ahora, yo digo, si no reparamos con Cristo, entonces no somos su cuerpo. Porque el cuerpo de Cristo está ofrecido. Entonces,
O eres el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo se inmola. Y si tú eres y yo somos el cuerpo de Cristo, es un cuerpo que se inmola en sacrificio. Junto con Cristo, hasta asemejarnos en Cristo. Por eso en la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, y San Pedro, también nosotros, como piedras vivas, entramos en la construcción de un edificio espiritual para hacer un sacerdocio santo. O sea, el sacerdote es el que ofrece el sacrificio. Entonces nosotros entramos en esta construcción de esta casa de Dios, de templo de Dios, de esta iglesia que es cuerpo de Cristo, y entramos como piedras vivas, de tal manera que todo el edificio, que todo el cuerpo entra a ser un sacerdocio real. Por eso somos un pueblo sacerdotal, que en este pueblo sacerdotal, unos tienen ministerio de cabeza, digamos así, de cabeza, somos cabeza en cuanto a capitis, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la misa, el sacerdote es cabeza de Cristo y la asamblea es el cuerpo de Cristo, y juntos somos la asamblea total, el cuerpo total de Jesús. Y sobre todo el sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, es decir, tenemos que ofrecer el sacrificio. No solamente sufrir, sino hay que ofrecerlo. Hay que ofrecerlo y ofrecernos en el sacrificio. Y estos sacrificios agradables a Dios, pero por mediación de Jesucristo, dice San Pedro. O sea, el sacrificio por sí mismo no tiene valor. El sacrificio unido a Cristo se vuelve redentor porque Cristo murió por los pecados y ese cuerpo inmolado es su iglesia también que se entrega por la salvación del mundo. Ustedes ahí, yo escuché algo poquito ahí de que ponían de algunos santos, como ellos tienen esa imperiosa necesidad de interceder, de reparar las ofensas, de los sacrilegios que tanto ofenden al Señor. Pero solamente puedes entender eso porque aman al Señor, porque reconocen al Señor. De otra manera no hay forma. Ustedes recordarán cuando el Señor se encuentra con la samaritana en el capítulo 4 de San Juan y llegan a un lugar que se llama Sicar. En Sicar, esta palabra Sicar significa hay algo obstruido. Hay algo obstruido. El hombre, nos encontramos en Sicar hoy, también Jesús con la samaritana en este pozo, y de verdad estamos en Sicar porque hay algo obstruido, el hombre está obstruido, está desconectado de su fuente. Ya no brota nada en su interior, se ha resecado. Jesús se encuentra cansado del viaje, tiene sed, cosa que también en este tiempo, pues nosotros estamos ya medio cansados de tanta pandemia y de tanta cosa, ¿verdad? Pero bueno, estos cansancios, estas fatigas, esta esterilidad del hombre de hoy, pues también estamos así como obstruidos. La primera parte de la conversación de Jesús con la samaritana gira en torno al agua, al pozo y al manantial. El ser humano siente ansia de agua para sofocar su sed. Y Jesús le habla aquí de agua viva. Le dice textualmente ahí, el que beba del agua que yo quiero darle, nunca más volverá a tener sed. Jesús apaga nuestra sed más profunda de vida, pues la sed de vida, de vivir, es un torrente. El hombre no puede entrar en el mundo de la adoración si no es a través del acto mismo que Jesús te pueda hacer que te entregues, que ofrezcas, que adores al Señor. Es decir, no es un acto natural del hombre. Reconocer a Dios como tu fuente, como tu Señor, como tu vida, es un acto también que viene de Dios. O sea, humanamente no lo puedes hacer. Por eso la fe es una virtud teologal. O sea, es infusa y que viene dada, es una gracia.
Y así llámese la esperanza, llámese la caridad y llámese también la adoración. O sea, adorar a Dios no es un acto que nace. Uno quisiera decir, ay, ¿por qué esa gente no adora a Dios? No, no lo va a adorar. Así por naturalmente no lo va a hacer. Podrá saber que existe un Dios, podrá darse cuenta que puede ser teísta, podrá tener la causalidad, decir, bueno, pues esto yo creo que viene de un creador, pero está ahí. Pero el hombre está seco, está obstruido para la adoración, para el amor a Dios y obviamente para la reparación, porque está obstruida la fuente. Por eso está seco ahí. Si nosotros acogemos a Jesús, y esta es la parte importante, que es el hombre necesita aceptar a Jesús en su vida, en su corazón, para darse cuenta que Él, ¿qué ha hecho Él por mí? ¿Cuánto te ha amado Él? Para que entonces tú correspondas hacia Él. Es una respuesta. No es iniciativa nuestra, sino respuesta a la acción de Dios. Entonces Él se convierte en nosotros en esa agua sanadora, refrescante. Entonces Él nos pone en contacto con la fuente que burbujea en nuestra alma. Por eso cuando hay personas que tú notas en ellas ese fuego, pues es un fuego que burbujea, que está como es agua, así como un alcacer, ¿verdad? Que pone la pastillita allí de esas sales, ¿verdad? Y hace que el vaso comience en ebullición. El hombre cuando empieza a amar a Dios, comienza a adorarlo y es cuando comienza la ebullición. Porque amar significa reconocer el amor del otro, la dignidad del otro. Es como, por ejemplo, ustedes en el matrimonio, pondré otro ejemplo, no sé si valga o no, porque no estoy muy metido en ese ámbito, ¿verdad? Pero cuando llega un momento que no sé si primero conoces o primero amas, pero yo creo que mucho es primero amar y luego conocer. Pues por eso dicen que el amor es ciego y ya el matrimonio les devuelve la vista, ¿verdad? Y después amas lo que conoces, pero primero amas, luego conoces. Porque si realmente hubieras conocido las cosas como estaban, a lo mejor no te casas. Bueno, ese es un ahí para que no se duerman los que nos están escuchando, ¿verdad? Igual con Dios, o sea, no se trata de conocer a Dios, sino amando a Dios, lo reconoces como tu Dios y Señor, y entonces amándolo sabes lo que significa las heridas. Solamente el que ama, adora, y no al revés. Pues es muy importante estar con esa fuente interior. Ahora, siguiendo con ese relato, a la sed de vida le sigue el anhelo del amor. Jesús invita a esa samaritana, a esta mujer, sin una razón conocida. Le dice, vete a tu casa y llama a tu marido y vuelve aquí, dice ahí el texto. La mujer respondió, no tengo marido. Jesús se dirigió a ella, cierto, no tienes marido. Has tenido 5 y ese con el que ahora vives no es tu marido. En eso has dicho verdad. Dicen algunos investigadores bíblicos, lo ven desde un punto de vista tipológico. La mujer vería la imagen de la comunidad de Samaria, una comunidad samaritana, y los 6 maridos serían los diferentes cultos que practicaban los samaritanos. Jesús relativizaría todos esos cultos y los remitiría al verdadero, a la adoración en espíritu y en verdad. Es decir, los samaritanos, aunque estaban cerca del pozo, estaban muriendo de sed, porque tenían, esta mujer samaritana, aunque ya había tenido 6 cultos, llamémoslo así, en los cultos de los samaritanos, ninguno de ellos había saciado, porque esos cultos que ofrecían a Dios o a otras deidades habían dejado esterilidad en su vida, resequedad. No se habían encontrado precisamente con el verdadero Dios, a quien había que adorarlo en espíritu y en verdad. Los 6 maridos, pues, son en definitiva símbolos de los ídolos. Para hoy nosotros sería el dinero, el poder, la sexualidad, la fama. Y recuerden que los ídolos no nos conducen hacia nuestro interior, hacia el lugar donde nuestro corazón encuentra la calma.
Cuando nosotros nos postramos ante Dios y lo adoramos, entonces alcanzamos el fin de nuestro anhelo. Entonces se tranquiliza nuestro corazón agitado y llegamos a sentirnos como en nuestro verdadero hogar. Solamente así. Los 6 hombres nos remiten a un séptimo hombre, a Jesús, que tiene un corazón que se dejó quebrar en la cruz por nosotros. De ese corazón traspasado brotó su amor por nosotros, un amor sin mezcla de egoísmo. Esto es lo que capta la samaritana, debemos captar nosotros, que el hombre, a lo mejor pues con muchas piedades, muchas devociones, no hemos encontrado realmente ese corazón abierto, ese verdaderamente pozo de Sicar que nos hace reparar. Es decir, no hemos encontrado el verdadero amor que nos lleve a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por eso hay muchas personas que andamos deambulando en espiritualidades de aquí y de allá. Y a ver, ninguna nos sacia. Hay unas, digo, con todo respeto a muchas personas, ¿verdad? Pues es parte de esa búsqueda que están aquí en apostolado y luego otro y ninguno se llenan. Pues es que el amor de Dios no te va a llenar el día que encuentres el corazón abierto del Redentor y bebas de esa agua que brotó del corazón del Señor y empieces a burbujear y a adorar al Señor, date cuenta del grande amor que Cristo te tiene y te entregues a ese esposo, te entregues a esa vida con este que sería ya no el 6º para la samaritana, sino el 7º que era Jesús, el verdadero profeta que después ella proclama. Bueno, Jesús proclama la verdadera adoración a Dios. El lugar de la adoración es ese en el que puedo olvidarme de mí mismo. Entonces, la adoración significa olvidarme de mí mismo para poder reconocer el lugar de Dios en el que verdaderamente me siento como en casa. Cuando tú estás en tu casa, tú te sientes, no guardas tantos complejos, no tienes tantos protocolos, etcétera. En cambio, cuando uno está en una casa que no es la suya, pues tienes que fingir muchas cosas, guardar protocolos, respetos humanos y demás. Meterse a la casa, al corazón de Cristo, es realmente entrar en ese momento de la adoración. Y entonces captar que ese corazón que se inmola, yo puedo juntamente con él inmolarme. Desde él y con su fuerza. Porque sé que ahora con él puedo hacer las cosas. Pero no antes. Pues es muy importante entrar en la casa del corazón de Jesús para poder entender que desde allí puedo comenzar a adorar y a beber esa agua. Ninguno de los hombres de esta samaritana le ha dado a esta mujer un verdadero hogar. Por eso andaba de aquí para allá, necesitaba un verdadero corazón, alguien que la arropara, que le hiciera sentir de verdad un hogar donde pudiera morar este misterio, donde nos postramos ante Dios en adoración y cerramos el cielo en la entrega personal a Dios. Es cuando tocas el cielo. O sea, la adoración es cuando llegas a hacer que la otra persona, en este caso Dios nuestro Señor, pues esté en todo tu sistema, ¿verdad? En cada glóbulo rojo, en cada glóbulo blanco, en cada una de tus células, en cada, es decir, ya invadió tu ser. Y si ya el Señor ha invadido tu ser, diría San Pablo, ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. Y si ya vives en Cristo, pues vives para adorar al Padre, vives para reparar, vives para amar, vives para entregarte, vives para inmolarte. Ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Y actúas como Cristo, pues de San Pablo, hasta hacernos semejantes a Él. Dios no quiere ser adorado en lugares especiales, sino en espíritu, que es el otro punto que aparece allí, y en verdadero espíritu y verdad. Son las dos realidades que describen la actitud del hombre que adora a Dios. Debe nacer de nuevo en el espíritu. A Dios solo se le puede adorar con una disposición del alma auténtica y honesta respecto a la aceptación de uno mismo. Jesús sorprendió a la samaritana, que fue su primera discípula en Samaria, y fue una mujer que anunció por primera vez
su mesianismo. Por eso la invitación a reconocer que estamos llamados a adorar en espíritu y en verdad a Dios por medio de Jesucristo el Señor, y entrar en su corazón abierto, beber de su vida, de su espíritu, y entrar en esa vida para que Él viva en nosotros, y entonces sí nosotros comencemos desde allí a reparar, a restaurar el mundo. Creo yo que podemos pedirle a nuestro Señor que una vez cuando se adora al Señor y se le reconoce como Dios y Señor, nuestro Salvador, nuestro bien, nuestra belleza, pues entonces nace espontáneamente en nosotros, Señor, lo que tú quieras. Pídeme lo que quieras, lo que sea. Y esa actitud es la que necesitamos nosotros. Señor, te adoro y te bendigo, te amo, quiero reparar, pero como tú quieras, hasta donde tú quieras y como tú lo quieras. Y esa parte es la que nace de la adoración y que nos lleva precisamente a inmolarnos con Cristo, destruyendo nosotros mismos para que Dios brille, para que brille su obra de salvación en el mundo. Y esto es lo que han hecho los santos, hacer brillar la salvación, la obra redentora que restaura al mundo. Pues hasta aquí, no sé si por el tiempo que me dieron, pues ya no sé si hay alguna pregunta o alguna duda, o pues yo me despido, les doy mi bendición a todos y ojalá que pues sigan en este 9º Congreso de Intercesores de Fuego y sigamos reparando, pero adorando, amando al Señor y que Él disponga de nuestras vidas como Él quiera. Y como dice aquel canto, ¿verdad? Señor, y haz que este puente entre nosotros y la humanidad, si llega un día en que tú ya no lo necesites, pues destrúyelo a tu antojo entre tus manos. Somos un puente y cuando Dios nos necesite, aquí estamos, y cuando no, pues ya también que nos destruya, ¿verdad? Y estamos para vivir en Él. Pues gracias y Dios los bendiga. Pasen buenas noches. Gusto en saludarlos. Gracias, monseñor. Nos da su bendición. Un gusto haberlo tenido aquí, sobre todo como obispo, que a todos nos invite a repararse. Esperemos que todos los que nos estén escuchando den el sí al Señor para reparar. ¿Nos puede dar su bendición, monseñor? Sí, con mucho gusto. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Amén. Amén. Hasta luego, que Dios los bendiga. Gracias, Señor. Señor. Le bendiga. Hasta luego. Gusto.